Sabíamos quién eras. Sabíamos de lo que eras capaz. Hay una fecha que ningún mexicano necesita buscar en Internet. La lleva en el cuerpo, en la garganta, cuando el árbitro pita el final, en el estómago, cuando el marcador se congela un minuto antes de que todo se derrumbe. Durante 7 Copas del Mundo seguidas, la historia se repitió con una puntualidad que dolía más que cualquier derrota. México llegaba, ilusionaba y caía siempre en el mismo escalón. Distintas camisetas, distintos rivales, el mismo final. Generaciones enteras crecieron aprendiendo a desconfiar de la esperanza. Padres que le advertían a sus hijos que no se emocionaran demasiado. Aficionados que apagaban la televisión antes del silbatazo final, como si no mirar pudiera cambiar el destino. Pero algo en las últimas semanas empezó a moverse distinto. Y para entender por qué esta vez el país entero volvió a preguntarse en voz alta si finalmente puede ser diferente, hay que retroceder 40 años, hasta el origen exacto de esa condena. Todo nació en un estadio azteca lleno hasta el último rincón, en el Mundial de 1986. México, anfitrión por primera vez, venció a Bulgaria en octavos de final y llegó, por primera y única vez en su historia, a un quinto partido. Enfrente estaba la Alemania Occidental de Rummenigge, una máquina que terminaría jugando la final. El partido murió en el 0-0. Se fue a penales. Y ahí se apagó el sueño. Desde entonces, ningún equipo mexicano volvió a pisar esa instancia. Estados Unidos 94, Francia 98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018. 7 mundiales, 7 eliminaciones en octavos. Como si existiera un techo invisible imposible de perforar. Qatar 2022 fue todavía peor. México ni siquiera sobrevivió la fase de grupos. Y por primera vez en mucho tiempo, el país completo tocó fondo al mismo tiempo. De esa caída nació, paradójicamente, la reconstrucción. Volvió Javier Aguirre, el hombre que ya había dirigido a México en 2 mundiales anteriores y que también conocía, en carne propia, el sabor de esa misma eliminación. Su regreso tenía algo de contradicción. El elegido para romper el ciclo era también parte de la memoria que lo había generado. Pero algo en este grupo se sentía distinto desde el primer día de concentración. México llegó al Mundial 2026 como anfitrión, junto a Estados Unidos y Canadá, y el primer síntoma de cambio apareció antes de lo esperado. En el partido inaugural ante Sudáfrica, el tricolor ganó. Sonó simple, pero no lo era. México nunca había ganado un partido inaugural de un mundial en casi un siglo de historia. Después llegó una goleada sólida frente a República Checa, que le permitió cerrar la fase de grupos con marca perfecta. 3 partidos jugados, 3 ganados, y algo todavía más simbólico, ni un solo gol recibido. Ese dato, la portería en 0, dejó de ser una curiosidad estadística para convertirse en el corazón de la historia. En 16avos de final, bajo la lluvia en la Ciudad de México, apareció Ecuador. Un equipo que llegaba mostrando solidez y ambición. México lo controló desde el inicio, dominó la posesión, generó las ocasiones más claras y terminó ganando 2-0, con un golazo de Julián Quiñones tras una asistencia de Roberto Alvarado y un remate certero de Raúl Jiménez que amplió la ventaja antes del descanso. 4 partidos, 4 veces sin recibir gol, un registro que solo Suiza había alcanzado antes, en 2006, y que únicamente Italia, en 1990, había superado, con 5 encuentros consecutivos sin ser vulnerada. Ahí, exactamente ahí, es donde nace la trampa emocional que atraviesa este mundial. Con el nuevo formato de 48 selecciones, se agregó una ronda completa al camino, la de 16avos. Eso significa que el histórico quinto partido, el que durante décadas fue sinónimo de cuartos de final, ahora corresponde apenas a los octavos. México ya juega su quinto partido, pero todavía no ha repetido la hazaña real de 1986. El fantasma cambió de forma, no desapareció.
Detrás del resultado hay un cambio de identidad futbolística. Que yo me mantengo en la línea que Ecuador está obligado a pasar mañana, porque tiene mucho más que México. Nos ganó un equipo que es mejor que nosotros. México, ya sea por la altura, por ahí, porque creo que hay muchos factores que da para que México juegue mejor al fútbol. Es la realidad. Este México ya no depende únicamente de la épica individual. Juega compacto, presiona en bloque, sale rápido en transición y aprovecha cada centímetro que le regala el rival. La localía se convirtió en un arma real, no solo emocional. El ruido del estadio, el calor, la altura relativa de la Ciudad de México, todo empuja a favor. Javier Aguirre lo ha repetido con calma después de cada partido, atribuyendo buena parte del mérito al aliento de la gente, a la unión del grupo y al aprendizaje de errores pasados. Y en medio de esa transformación colectiva, aparecieron los personajes que ya empiezan a quedar grabados en la memoria futbolera del país. Gilberto Mora, apenas 17 años, nacido en Tuxtla Gutiérrez, se convirtió en el jugador más joven del torneo y en el segundo futbolista más joven en ser titular en una fase final de Copa del Mundo, superado únicamente por Pelé. Su calma con el balón desconcierta a rivales que le doblan la edad. Julián Quiñones, un delantero que encontró en la selección el escenario perfecto para reinventarse, cargó al equipo sobre los hombros cuando más se necesitaba un golpe de calidad individual. Raúl Jiménez, el más experimentado, el que ya conoció el dolor de las eliminaciones anteriores, sigue anotando, sigue liderando el ataque y se acerca cada vez más a los registros históricos de la selección. Y Javier Aguirre, el estratega que alguna vez fue parte del problema, hoy conduce con serenidad a una generación que parece no tenerle miedo a nada. Afuera, la mirada internacional también empezó a cambiar de tono. Los análisis y rankings que circulan tras la fase de grupos ya ubican a México entre los equipos a seguir de cerca, junto a potencias tradicionales, algo que hace pocos meses hubiera sonado exagerado. Sin embargo, el escepticismo no desapareció del todo. Hay quienes insisten en que una defensa sólida y el impulso de jugar en casa no bastan cuando aparecen selecciones acostumbradas a ganar bajo presión máxima, con planteles de mayor jerarquía individual y experiencia en rondas decisivas. El propio anfitrión sabe que la localía puede ser un impulso extraordinario, pero también una presión asfixiante cuando cada error se amplifica frente a un país entero. Ahí, bajo ese mismo cielo, con esa misma grada que alguna vez cayó de tristeza, México tiene la oportunidad de completar lo que 1986 dejó inconcluso. No se trata solo de un resultado deportivo. Se trata de una generación entera preguntándose si finalmente puede cargar sobre sus espaldas algo más grande que el miedo heredado. El azteca ya vio nacer la maldición. Ahora observa, expectante, si también verá el día en que termine para siempre.